Buenos días chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno chicos, vamos a empezar con la clase número 5, que es entrenando guerreros para la batalla espiritual, ¿sí? Y espero que estén viendo los videos, estén tomando nota, estén aprendiendo, porque estoy orando al Señor para que ustedes se llenen de autoridad, del conocimiento de la palabra, ¿sí? Para poder enfrentar en la batalla espiritual al enemigo y derrotarlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? Como sabemos, nadie nace siendo un guerrero espiritual. El guerrero se forma en el fuego de la prueba, en la intimidad con Dios, en la obediencia a su voz. El entrenamiento espiritual no es una opción. Es la diferencia entre ser víctima del enemigo o ser una amenaza para él. Muchos oran, pero pocos son los que se entrenan. Muchos dicen reprendo, pero no tienen autoridad porque no tienen obediencia. Pero bueno, en esta clase quiero que entendamos, ¿sí?, que la guerra espiritual no se gana gritando, sino estando preparado. Tenemos que entender que el entrenamiento de un guerrero comienza en lo secreto. Miren la historia de David. Antes de que David enfrentara a Goliat, ya había vencido al león y al oso, cuando nadie lo veía. El campo de batalla público solo se revela lo que se forma en lo secreto. Dios te entrena en los momentos donde nadie te aplaude. En la oración solitaria, en la negación al pecado, en la fidelidad cuando nadie te ve. Amén. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. El aposento es nuestro gimnasio espiritual. Cada lágrima derramada ahí en lo secreto, ¿sí?, cada lágrima derramada ahí es un peso levantado. Cada tentación vencida es una victoria ganada antes de la batalla. El que no entrena en lo secreto va a caer en público, ¿sí? Tenemos que tener nuestra mente entrenada, porque es el campo de batalla interior. Antes de reprender demonios fuera, tenemos que aprender a vencer lo que susurra dentro de nosotros. El enemigo no necesita poseernos, ¿sí?, para dominarnos. Basta con controlar nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas no están simplemente en el aire, están en la mente. Un pensamiento repetitivo sin control en nuestra vida se convierte en una muralla espiritual que impide nuestra fe, que impide que crezcamos en fe, ¿sí? Cada vez que decimos no puedo, le estamos dando al enemigo un ladrillo para que construya una fortaleza en nuestra mente. Pero cada vez que decimos Cristo está conmigo, estamos derribando las torres que el enemigo quiso construir en nuestras mentes. El guerrero no piensa como el mundo, tiene mentalidad de reino, piensa como el reino. Amén. Tenemos que entender que la autoridad no se hereda solamente porque Cristo se la dejó a la iglesia, sino que la tenemos que ganar con obediencia. Muchos quieren tener autoridad sobre los demonios sin someterse al Espíritu Santo, pero la autoridad solo se le da a quien está bajo autoridad. ¿Cómo es esto? Está tan explicado y tan sencillo en la palabra en Lucas 7:8, cuando viene y le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden, dice. Y le digo a este ve y va, y a este hace esto y lo hace. Amén. La palabra es la revelación de todo lo que necesitamos.
El infierno no obedece a los gritos. Y esto tenemos que entenderlo, obedece la cobertura de Dios, de Cristo en nuestra vida. El diablo no respeta nombre, respeta el nivel de obediencia que tengamos y la sujeción que tengamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de los hijos de Seba. Intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero fueron golpeados. En Hechos 19, versículo 3 al 16. ¿Sí? Está esta explicación tan clara. ¿Pero por qué fueron golpeados? Porque usaron el nombre sin tener relación, sin tener intimidad, ayuno. El nombre de Jesús no es una fórmula, es una comunión con Dios. No podés echar fuera demonios, no podemos echar fuera lo que todavía invitamos a cenar a nuestra mesa. Amén. Tenemos que entender que tenemos que ser guerreros sin temor. ¿Sí? Y vamos a hablar del valor de la fe radical que tiene que haber en nosotros. Un guerrero no niega nunca que el enemigo existe, simplemente no se deja intimidar por él. El miedo es la puerta más grande que Satanás usa para frenarte, para frenar a los hijos de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no es una emoción. Amén. Es un espíritu que está tratando constantemente de provocarte temor. Y cuando lo enfrentás con fe, se rompen, ¿sí?, su poder. ¿Cómo lo enfrentás con fe? El enemigo te hace temer de que algo va a acontecer, algo va a suceder, pero no bueno. Entonces te detiene. Pero vos tenés que decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a hacerlo y lo voy a lograr porque Cristo está conmigo, porque Cristo me cuida, porque Cristo me respalda. Y si me muero me voy contento porque estoy en comunión con el Padre y me voy con Él. Entonces ahí rompes el imperio y el poder de la muerte, del miedo que tenían a la muerte, ¿sí? Cuando nuestra fe, ¿sí?, es más fuerte que los miedos que el enemigo, que el espíritu inmundo quiere poner en nuestra vida. Tenemos el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre el agua, porque creyó, pero se hundió porque miró el viento. La fe te hace flotar en lo imposible, pero la duda te hunde en lo visible, en lo que estás viendo. La fe no ignora las tormentas, simplemente no la deja mandar. Cuando se levanta una tormenta grande en nuestra vida, cuando algo fuerte impacta en nuestra vida, ¿sí?, nosotros no nos rendimos cuando hay un golpe fuerte a nuestra vida, ¿sí? Sentimos el golpe, pero no quedamos derrotados. Porque sabemos que Cristo es nuestra fortaleza. Porque sabemos que Cristo está con nosotros y que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Nos levantamos en fe. Nos levantamos en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que entender que todo este entrenamiento que estamos haciendo, ¿sí?, no es simplemente para nosotros, es para libertar a otros. El guerrero espiritual no solo pelea por sí mismo, pelea para liberar a otros. Su entrenamiento, el entrenamiento que tenemos, no tiene que ser egoísta, sino redentor. Como dice Isaías 61:1,
1. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Un verdadero guerrero no necesita fama porque él sabe que es la batalla verdadera que él está librando es para liberar a generaciones. Cada oración que hagamos con fe rompe cadenas que tal vez nuestros ojos no vean, pero Cristo sí. Tu entrenamiento, esto que estamos haciendo, es la libertad de alguien más. Tenemos que caminar así. Estoy entrenando no solamente para libertarme a mí, sino para libertar a otros. ¿Sí? Tenemos que entender que el entrenamiento diario es el arsenal del creyente. ¿Sí? El entrenamiento no termina en esta clase o en la iglesia o en un congreso. ¿Sí? Se sostiene día a día. El guerrero que deja de entrenar se vuelve un blanco fácil para el enemigo. Por eso en Efesios 6:11 dice: vestido de toda armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? No podés vestir la armadura de Dios si todavía vestís el orgullo del viejo yo. La armadura no funciona sobre carne. Solo se activa cuando hay humildad. Tenemos que entender esto. La palabra es nuestra espada. La oración es nuestro escudo. El ayuno, nuestro entrenamiento de resistencia. La obediencia es nuestra disciplina. Y el amor es nuestra victoria final. La guerra no la gana el más fuerte, sino el más constante. ¿Sí? El más constante. Entiendan esto. Dios no te está entrenando para pelear una sola batalla. Te está formando para dirigir ejércitos espirituales. Cada prueba, cada lágrima, cada noche sin dormir tiene propósito. Dios te está forjando dentro de vos un guerrero que el infierno va a reconocer por su autoridad. ¿Sí? Y esto tiene que ser algo que tengamos en claro. Los demonios no le temen a quien ora fuerte o al que predica bonito, sino a quien vive lo que ora. ¿Sí? El guerrero de Dios tiene que aprender a discernir las voces. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Un guerrero entrenado no se deja guiar por emociones, sino por discernimiento. Satanás también sabe usar la Biblia, como lo hizo con Jesús en el desierto, pero el Espíritu Santo te enseña a distinguir entre la voz de Dios, la voz del alma y la voz del enemigo. En 1 de Juan 4:1 vemos que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Sí? La voz de Dios siempre te va a llevar a la cruz. La voz del alma te va a llevar a la comodidad. Y la voz del enemigo te va a llevar a la confusión. ¿Sí? Imaginen que estás por tomar una decisión en tu vida muy importante. Te estás por mudar, casar, un ministerio, un trabajo. ¿Sí? Si la decisión te aleja de la presencia de Dios, aunque parezca buena, no viene de Él. El discernimiento no te hace más místico, te hace más sabio. ¿Sí? ¿Cuántos hay que dejan de congregar simplemente por un trabajo? O porque se sienten cómodos en ese trabajo y no lo dejan. ¿Sí?
Ahí están dejando que el enemigo hable a su vida. O está dejando que escuchar más la voz de su alma, que se siente cómoda en un lugar, que la voz de Dios que te dice: yo tengo todo preparado para que vos puedas estar bien y me puedas servir. El verdadero guerrero no se mueve por lo que oye, sino por quién es lo que lo guía. ¿Quién es el que lo guía, mejor dicho? ¿Sí? El guerrero permanece en el fuego. Todo guerrero pasa por el fuego. No para ser destruido, sino para ser purificado. El fuego no revela debilidades, revela de qué estás hecho. Muchos huyen de los procesos, pero los verdaderos guerreros se quedan en el horno hasta que Dios diga: estás listo. En 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. El fuego no te quema, te refina. Las lágrimas no son señal de derrota, sino parte del entrenamiento. Cada vez que no te rendís, Dios escribe una nueva medalla en tu espíritu. Tenemos el ejemplo de los 3 jóvenes en el horno de fuego en Daniel 3. No fueron librados del horno, sino en el horno. Porque el entrenamiento de fuego no se evita, se atraviesa con fe. El fuego no mata a los verdaderos guerreros, los convierte en armas poderosas para el reino de los cielos. El enemigo teme a los creyentes entrenados, disciplinados, llenos del Espíritu Santo y con discernimiento. Dios no está buscando espectadores, sino soldados que sepan orar, discernir, resistir, liberar y permanecer. No te está entrenando para sobrevivir, sino para reinar. Este es el tiempo en que el cuerpo de Cristo deja de ser un hospital para heridos y se convierte en un cuartel para guerreros. Este tiene que ser el tiempo. Esa frase la usan todo el tiempo, que la iglesia es un hospital. Pero ¿saben? Ya la iglesia tiene que dejar de ser un hospital para los heridos y empezar a convertirse en el cuartel del ejército del Dios viviente. Voy a hacerle las preguntas que le hago siempre, para que a través del video puedan mirar, meditar y estudiarlas. ¿Sí? La primera es: ¿dónde comienza el entrenamiento del verdadero guerrero espiritual? La segunda: ¿por qué la mente es el primer campo de batalla? La tercera: ¿qué diferencia a un guerrero con autoridad de uno que solo tiene conocimiento? La cuarta: ¿por qué el miedo es un enemigo espiritual y no solo emocional? Y la quinta: ¿cuál es el propósito final del entrenamiento espiritual? Amén. Que Dios los bendiga y que sea de bendición esta enseñanza.